Esta entrega de Historia de Japón continúa la anterior con una mirada a la restauración Meiji y más allá. En el último número, analizamos el debate sobre la conquista de Corea, y cómo Takamori Saigo fue derrotado por Okubo e Iwakura y regresó a su ciudad natal, Satsuma. En este número explicaremos la revuelta samurái que comenzó cuando Saigo se retiró del gobierno. La restauración Meiji fue llevada a cabo por samuráis de todo Japón preocupados por el futuro del país. La revolución tuvo éxito y nació el gobierno Meiji. Sin embargo, el gobierno Meiji que crearon no gobernaba para los samuráis. El objetivo del gobierno Meiji era aumentar el poder nacional para alcanzar a las naciones occidentales. Sabían que para alcanzar a Occidente, la clase privilegiada de los samuráis sería un obstáculo. Para crear un ejército fuerte, era necesario que todos los ciudadanos se convirtieran en soldados como el ejército francés dirigido por Napoleón. Por lo tanto, el gobierno político abolió el sistema de estatus que había existido durante el periodo Edo, e implementó gradualmente medidas para convertir a todos los samuráis, agricultores y comerciantes en plebeyos. Sin embargo, ni siquiera Saigo y Okubo pudieron cambiar el estatus de sus amos, los señores, por el de plebeyos. Los señores se distinguían de los plebeyos por su condición de nobles. Los nobles de la nobleza señorial eran muy pocos, y no suponían una gran carga para el gobierno. Con la restauración Meiji, los samuráis perdieron sus privilegios. Veamos ahora el proceso de privación de los privilegios de los samuráis por parte del gobierno Meiji. En 1871, el gobierno Meiji convirtió a los señores feudales en la nobleza, y a sus criados samuráis en personas con antepasados samuráis. Se abolió la relación señor-sirviente entre el samurái y el señor, y el salario de los samuráis corrió a cargo del gobierno Meiji. El estipendio de los samuráis era enorme, representando el 37% de los ingresos. En 1873, se exigió a todos los ciudadanos que se alistaran en el ejército. Esto eliminó la razón de ser de los samuráis, cuya profesión era luchar. Muchos en el gobierno se opusieron a este sistema de reclutamiento. Takamori Saigo era uno de ellos, pero tras la dura persuasión de Aritomo Yamagata, Saigo finalmente accedió. La adopción de este sistema de reclutamiento aumentó el descontento de muchos samuráis. En 1876, el gobierno notificó a los samuráis que dejarían de percibir un estipendio, y les entregó una pequeña cantidad de bonos públicos. Algunos samuráis iniciaron sus propios negocios utilizando los bonos, pero pocos fueron capaces de convertirlos en operaciones de éxito. Ese mismo año, 1876, el gobierno promulgó la ordenanza de abolición de la espada, que prohibía llevar el cinturón, arma del samurái. Estas dos políticas supusieron la pérdida total de los privilegios de los samuráis. En 1876 estallaron una serie de rebeliones samuráis. Estas rebeliones tuvieron lugar casi exclusivamente en el oeste de Japón. El oeste de Japón es la región donde existían Satsuma y Choshu y donde se asentaban los samuráis que lucharon en la restauración Meiji. Por el contrario, los samuráis del este de Japón eran seguidores del shogunato de Edo, aunque podían tener sus propios agravios, no se opusieron al gobierno. Permítanme explicar el tema principal, la rebelión de Saga, en el prefacio. El cabecilla de la rebelión fue Shinpei-eto. Era oriundo del clan Ifen. Cuando estalló la guerra Boshin, el clan Ifen, junto con Choshu y Satsuma, luchó contra las fuerzas del shogunato, y él desempeñó un papel central en el clan Ifen. Tras la restauración se distinguió como político. Fue un entusiasta legislador y se convirtió en el primer Lord Justice en 1872. Adoptó los sistemas de los países occidentales, incluido el establecimiento de tribunales y sistemas de acusación y defensa. Sus reformas judiciales siguen siendo la base del sistema judicial hasta nuestros días. Eto fue aliado de Saigo en su conquista de Corea, y dimitió del consejo con Saigo durante la agitación política de 1873. Cuando Saigo, Eto e Itagaki renunciaron a sus cargos y regresaron a sus ciudades natales, los samuráis de estas que estaban descontentos con el gobierno Meiji temieron que Saigo y Eto lideraran una rebelión. Por ello, el gobierno convenció a Saigo y a otros para que permanecieran en Tokio. Siguiendo su recomendación, Itagaki decidió quedarse en Tokio. Sin embargo, Saigo regresó a Kagoshima, su ciudad natal. En cierto sentido, la conquista de Corea fue también un rayo de esperanza para los samuráis sin trabajo. Al entrar en guerra con Corea, intentaban recuperar su razón de ser. La guerra terminó con la victoria de Iwakura y Okubo, y Saigo y Eto se vieron obligados a regresar a sus ciudades natales. La ira de los samuráis descontentos se dirigió contra Iwakura y Okubo, que habían destruido la teoría de la conquista de Corea. Eto permaneció en Tokio durante algún tiempo tras dimitir del consejo. Ante las súplicas de los samuráis de Saga que la adoraban,
decidió regresar a su ciudad natal y abandonó Tokio en enero de 1874. Sin embargo, la intensidad del movimiento rebelde local le hizo dudar, y decidió tomarse un descanso en Nagasaki. Toshimichi Okubo había investigado que, entre los samuráis, los de Saga eran los más propensos a rebelarse. Hizo que las tropas de los alrededores de Saga se prepararan en secreto para la batalla. Un pequeño incidente ocurrido el 1 de febrero de 1874 llevó a Okubo a ordenar a sus tropas la supresión de Saga. Este ataque de las tropas gubernamentales a Saga enfureció a los samuráis de Saga. Eto, que había entrado en Saga poco antes, fue recibido como líder de los samuráis de Saga. Eto decidió luchar contra las fuerzas gubernamentales para proteger Saga. Sabía que las probabilidades estaban a su favor. Creía que si él y sus hombres se levantaban, los samuráis de todo el país se alzarían también para luchar. Y Saigo estaba seguro de unirse a la guerra. El 9 de febrero de 1874, el gobierno delegó en Okubo toda la autoridad para suprimir Saga, y tomó el control de las fuerzas gubernamentales. Además de las tropas de Kumamoto que había enviado para someter a Saga, también trajo consigo tropas de Osaka. Okubo envió una carta a su subordinado Hirobumi Ito. En la carta, Okubo decía: si nos equivocamos en nuestra respuesta inicial a esta rebelión, puede extenderse por todo el país. Por lo tanto, debemos aplastar a los insurgentes lo antes posible. Sin embargo, nuestro ejército está formado por campesinos y comerciantes que no tienen experiencia en la guerra. Estoy muy ansioso por poder luchar con los samuráis de Saga que combatieron en la guerra Goshin. Debemos traer un número suficiente de soldados y armas. El 15 de febrero, las fuerzas gubernamentales que defendían el castillo de Saga y las fuerzas rebeldes entablaron combate, y las fuerzas gubernamentales fueron derrotadas. Entre las fuerzas gubernamentales se encontraba en ese momento Yasutaka Oku, que había dirigido el segundo ejército en la guerra ruso-japonesa. Resultó gravemente herido en esta batalla. Okubo y sus fuerzas gubernamentales llegaron a Fukuoka el 19 de febrero y marcharon hacia Saga. El 22 de febrero, las fuerzas rebeldes y gubernamentales se enfrentaron en el monte Asayama. Los rebeldes fueron pronto superados en armamento y derrotados. No se conoce el número exacto de rebeldes, pero se cree que llegaron a ser hasta 5.000. Frente a ellos, las fuerzas gubernamentales se enfrentaron a los rebeldes con una fuerza abrumadora. El día 23, las fuerzas gubernamentales marcharon hacia Saga, y los rebeldes siguieron perdiendo terreno. Eto se dirigió a Kagoshima en busca del rescate de Takamori Saigo. El 1 de marzo, Okubo llegó a Saga y aplastó con éxito a los rebeldes. Ese mismo día, Eto fue rechazado por Saigo para levantar su ejército y se dirigió a Tosa. Después fue capturado en Shikoku. Pretendía defender su caso en el sistema judicial que había construido para sí mismo. Pero Okubo no quiso. Él tenía el poder judicial y policial sobre esta revuelta. El juez que tomó en mi consideración las intenciones de Okubo era un antiguo subordinado de Eto. No les sometió a un juicio adecuado, sino que condenó a muerte a Eto y a los demás líderes de la rebelión, que fueron decapitados inmediatamente. Su cabeza debía ser expuesta en público. Takeme Inomoto, un criado del shogunato que había luchado hasta el final del lado del shogunato en la guerra Goshin, había sido perdonado por sus crímenes y trabajaba para el nuevo gobierno. Eto era un miembro distinguido de la restauración Meiji, y algunos en el gobierno querían que se le impusiera una sentencia más suave, pero Okubo tomó medidas decisivas. Muchos consideraron esta acción como un castigo personal de Okubo a Eto. Eto era un hombre elocuente y extremadamente perspicaz. Aunque su inteligencia era útil para el gobierno Meiji, parece que a menudo chocaba con los que le rodeaban porque no defendía sus propios puntos de vista. Para Okubo, Eto debía de ser un colega difícil de utilizar. Okubo infligió a Eto el castigo definitivo, sin permitirle presentar excusas, para detener a los samuráis que intentaban iniciar una rebelión. Quizá debido en parte a la respuesta inicial de Okubo, no hubo levantamientos samuráis durante algún tiempo después de la rebelión de Saga. Sin embargo, Okubo se disponía a privar aún más a los samuráis de sus privilegios. En 1876, el gobierno promulgó un decreto que abolía la espada, y una ley que prohibía a los samuráis recibir un estipendio, lo que provocó un clamor de descontento entre los samuráis. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y pulsa el botón me gusta.